Tantre. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Alza vuestras manos, badidlas a Él y decirle que solo Él es fiel. Alzar vuestras manos, batirlas a Él y decirle que solo Él es fiel. Buenos días. Este es el último día de esta primera parte del tiempo ordinario del año litúrgico. Y además, hoy comienza la quincena siempre inconclusa de febrero, la segunda quincena que nunca es quincena. Oramos por el Papa Francisco y el Papa Emérito Benedicto, por los cristianos que sufren persecución, por nuestros hermanos enfermos, particularmente por los más desprotegidos, y en especial por el obispo Hugo Puccini Banfi, el diácono Alejandro Ruiz Palacio, Ana Cecilia Contreras, Nicolás Reyes Acuña, Sari Cecilia Montes e hijos, Javier de Jesús Ortiz Villa, la familia Cohen Álvarez, Alfredo Arturo Hernández Montes, Filiberto Enrique Quirós Cárdenas, Winston Vitola Contreras y Miriam Montes. Oramos también con las familias de nuestros hermanos difuntos Álvaro Eugenio Ordóñez Gil, Carlos Eduardo Fierro Hernández, el padre Eduardo Aguirre Pérez, que hoy cumple 5 años de haber muerto, Severiano Alfredo Payares Tapia, Laureano Enrique Galván Ordosgoitia y Adolfo Arturo Ursola Torres. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Agradezcámosle a Dios este nuevo día, que es una manifestación más de su amor, un día lleno de oportunidades disponibles para nosotros. Y pidámosle que nos ayude a aprovechar esta jornada para crecer como hijos suyos y como hermanos los unos de los otros. Que nos dé libertad y para eso que nos perdone nuestro pecado. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión,
por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad. Ten piedad de mí. Ten piedad, Jesucristo, ten piedad. Ten piedad, Jesucristo, ten piedad. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad. Ten piedad de mí. Oremos. Padre, tú prometiste habitar en los corazones rectos y sinceros. Concédenos por tu gracia vivir de tal manera que habite siempre en nosotros. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Génesis. Al ver el Señor que la maldad del hombre crecía sobre la tierra y que todo su modo de pensar era siempre perverso, se arrepintió de haber creado al hombre en la tierra y le pesó de corazón y dijo: borraré de la superficie de la tierra al hombre que he creado, al hombre con los cuadrúpedos, reptiles y aves, pues me pesa haberlos hecho. Pero Noé alcanzó el favor del Señor. El Señor dijo a Noé: entra en el arca con toda tu familia, pues tú eres el único justo que he encontrado en tu generación. De cada animal puro toma 7 parejas, macho y hembra. De los no puros, una pareja, macho y hembra. Y lo mismo de los pájaros, 7 parejas, macho y hembra, para que conserven la especie en la tierra. Dentro de 7 días haré llover sobre la tierra 40 días con sus noches, y borraré de la superficie de la tierra a todos los vivientes que he creado. Noé hizo todo lo que mandó el Señor. Pasados 7 días vino el diluvio a la tierra. Palabra de Dios.
El Señor bendice a su pueblo con la paz. Hijos de Dios, aclamad al Señor. Aclamad la gloria del nombre del Señor. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado. La voz del Señor sobre las aguas, el Señor sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente, la voz del Señor es magnífica. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Dios de la gloria ha tronado. En su templo un grito unánime, gloria. El Señor se sienta por encima del aguacero, el Señor se sienta como Rey eterno. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, a los discípulos se les olvidó llevar pan, y no tenían más que un pan en la barca. Jesús les recomendó: tened cuidado con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Ellos comentaban: lo dice porque no tenemos pan. Dándose cuenta, les dijo Jesús: ¿por qué comentáis que no tenéis pan? ¿No acabáis de entender? ¿Tan torpes sois? ¿Para qué os sirven los ojos si no veis, y los oídos si no oís? A ver, ¿cuántos cestos de sobras recogisteis cuando repartí 5 panes entre 5,000? ¿Os acordáis? Ellos contestaron: 12. ¿Y cuántas canastas de sobras recogisteis cuando repartí 7 entre 4,000? Le respondieron: 7. Él les dijo: ¿y no acabáis de entender? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a ver si nosotros sí entendimos. Quedamos ayer en que Jesús dejó en Dalmanuta a los fariseos que le discutían porque él estaba abriendo la posibilidad del éxodo también a los paganos. Y Jesús se embarcó con sus discípulos otra vez al territorio pagano. Esta vez no hay resistencia por parte de los discípulos para ir al territorio pagano. Sin embargo, se presenta una dificultad. Dice que a ellos se les olvidó llevar panes y no tenían más que un pan en la barca. Recordemos que el pan es al mismo tiempo el mensaje y el alimento. Entonces, aquí se nos está haciendo una sugerencia. Los discípulos van únicamente con el mensaje de Jesús. No llevan el mensaje de la ley de Moisés y los profetas. Solamente llevan el mensaje de Jesús. Y entonces Jesús, a raíz de lo que acaba de pasar, les dice: tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de los herodianos. La levadura es lo que se usa para fermentar la masa y hacer el pan, pero también se entendía como un principio que finalmente corrompía el pan.
Cuando Jesús les habla de la levadura de los fariseos y de los herodianos, se refiere justamente a ese influjo, esa levadura que puede corromper el pan del mensaje que ellos tienen, el que Él les ha dado. ¿En qué consiste esa levadura de los fariseos y de los herodianos? Tienen una cosa en común: la ideología del poder. Ayer veíamos que los fariseos le pedían a Jesús una señal del cielo, en el supuesto de que el cielo se acredita con poder y no con amor. Y esa ideología, esa mentalidad, corrompe el mensaje. De hecho, corrompió el mensaje del Antiguo Testamento, porque entonces a ellos se les subieron unos humos de superioridad por encima de los otros pueblos, y se les despertó un afán de dominio sobre los otros pueblos, que eso no estaba en el mensaje. Eso fue inculcado en la sinagoga. Esa es la levadura de los fariseos. La levadura de los herodianos es semejante, pero desde otra perspectiva, ya desde una perspectiva civil, digámoslo así. Ellos también son adictos al poder, pero ya no a un poder con ropaje religioso, sino a un poder que se ejerce de manera arbitraria al estilo de Herodes. Es el poder que no se siente responsable delante de nadie y en cambio sí se siente con la facultad de llevarse por delante al que se atraviese. Las dos maneras de sentir y de pensar corrompen el mensaje. Sea que tú justifiques el poder con un lenguaje religioso o que simplemente te limites a legitimar el poder desde una perspectiva política, en la medida en que estás haciendo que el poder prevalezca sobre la libertad de las personas, en esa medida eso es un principio corruptor. Nosotros lo vemos. ¿Cuál es en definitiva el origen de la corrupción social que tanto lamentamos, pero que no hemos logrado combatir efectivamente en Colombia y en el mundo? La corrupción se fundamenta en la idea del poder arbitrario, del poder que dispone a su antojo y según sus conveniencias e intereses. Eso, dice Jesús, corrompe el mensaje. Pero ellos están en otra onda. Y cuando Él les dice, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y de los herodianos, comentan entre ellos, lo dice porque no tenemos pan. O sea, ellos están convencidos de que el mensaje de Jesús no basta, que para ir a los otros pueblos ellos necesitan el pertrecho de la ley de Moisés. Y que Jesús lo que les está diciendo es que se les olvidó traer la ley de Moisés. Entonces Jesús comienza a corregir esa mentalidad. Lo hace de manera con unas preguntas retóricas, pero también de manera enérgica,
porque hay ocasiones en que las personas necesitamos como una sacudida, como que algo nos sacuda para que comprendamos que no estamos pensando correctamente. ¿Por qué comentan que no tienen pan? ¿Ustedes no acaban de entender? ¿Tan torpes son? Son tres preguntas que miran a lo que ellos han entendido en comparación con lo que Jesús les ha advertido. Jesús los ha advertido de dos realidades muy semejantes y muy concretas, pero ellos, como tienen otras ideas, han desviado la atención por otro lado. Con esto Jesús quiere hacerlos recapacitar, no regañarlos, sino hacerlos recapacitar en el hecho de que cuando uno tiene la mente, digámoslo así, secuestrada por ideas ajenas, normalmente tiende a malinterpretar todo lo que le digan. Y luego les pregunta, la cuarta pregunta, ¿para qué les sirven los ojos si no ven y los oídos si no oyen? Recordemos al principio cuando él hablaba en parábolas, que le preguntaron, ¿y por qué hablas en parábolas? Porque ellos teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen. Es decir, tienen la mente cautiva y entonces los sentidos no les sirven de nada. Todo lo que ven lo deforman, todo lo que escuchan lo cambian, porque tienen la mente prisionera. ¿De qué les sirve a ustedes tener bien los oídos y bien los ojos si a la hora de la verdad tienen una percepción distorsionada de la realidad? Y luego les pregunta, a ver, ¿cuántos cestos de sobras recogieron cuando repartí 5 panes entre 5,000? ¿Se acuerdan? Es decir, la repartición de los panes, Jesús no habla de multiplicación, sino de repartición. La repartición de los panes en territorio judío. Ellos contestaron 12, o sea, en el horizonte de todo el pueblo de Israel. ¿Y cuántas canastas? Fijémonos que primero habla de cestos y después de canastas. Son 2 lenguajes diferentes porque son 2 realidades diferentes. ¿Cuántas canastas de sobras recogieron cuando repartí 7 entre 4,000? Ahora se refiere a la repartición de los panes en territorio pagano. 7 le respondieron, 7 en el horizonte de todas las naciones. Y entonces les dice, y no acaban de entender. Lo que ellos no acaban de entender es que basta el mensaje de Jesús y no se necesita ningún otro mensaje. Que es suficiente el mensaje de Jesús para que en él los seres humanos encontremos el alimento espiritual y podamos saciar todas las hambres que tiene la humanidad. Eso es lo que necesitamos entender todavía hoy, porque si miramos hacia atrás, a los lados, al frente y arriba y abajo, nos encontramos a veces con que los cristianos no hemos asumido el mensaje del amor universal como nuestra realidad básica. Y a veces uno ve que estamos como tratando de completar el Evangelio de Jesucristo con el Antiguo Testamento.
Fijémonos bien, por ejemplo, nuestra catequesis para los niños de primera comunión. Hacemos más énfasis en los 10 mandamientos que en las bienaventuranzas. Es decir, todavía estamos en el Antiguo Testamento, el pan viejo, no en el Nuevo Testamento, el pan nuevo. Y por eso se ha producido también entre nosotros ese cierto fariseísmo católico. Porque hemos cedido a la levadura de los fariseos. Y por eso se dan entre nosotros esas formas tan vergonzosas de corrupción y abuso de poder, porque hemos cedido a la levadura de los herodianos. Y todavía no acaban de entender, nos pregunta Jesús también a nosotros. Acepta, oh Señor, nuestras ofrendas, que con amor llevamos a tu altar, para que al ofrecerte lo que tú nos diste, merezcamos ahora recibirte a ti. Este pan proviene de la tierra y pronto santificado será. Su carne es vida eterna, es la comida verdadera. Quien no coma de él no vivirá en él. Este vino viene de la tierra y pronto santificado será. Su sangre salvación es la bebida verdadera. Quien no coma de él no vivirá en él. Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio, unido al sacrificio de Cristo, sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Padre, que esta ofrenda nos purifique y nos renueve y sea causa de recompensa eterna para quienes realizamos tu designio de amor por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias y es deber nuestro alabarte, Padre Santo, Dios bondadoso y eterno, en todos los momentos y circunstancias de la vida, en la salud y en la enfermedad, en el sufrimiento y en el gozo, por tu siervo Jesús,
nuestro liberador, porque Él en su vida terrena pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo. También hoy, como buen samaritano, se acerca a todo ser humano que sufre en su cuerpo o en su espíritu y cura sus heridas con el aceite del consuelo y con el vino de su amor. Por este don de tu gracia, incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor, vislumbramos la luz pascual en tu Hijo muerto y resucitado. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene, el nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene, el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Cuando Él iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, derramada por ustedes y por todos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servir en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Padre, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos Álvaro Eugenio, Carlos Eduardo, Severiano Alfredo, Laureano Enrique y Adolfo Arturo, a quienes acogiste de este mundo en tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección.
Acuérdate también de nuestros demás hermanos que durmieron en la esperanza de la vida eterna y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre del Señor, con su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Estimulados por el Espíritu Santo de Dios, oremos como hijos, diciendo juntos como hermanos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, que también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del malo. Líbranos de todos los males, Padre bondadoso, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente un gesto de paz. Cordero de Dios, que nos da la paz, he venido hoy a pedirte perdón, que se rompan penas, odios y dolor, que le des al mundo amor y perdón. Tiéndenos tu mano, destruye el rencor, ábrenos la puerta de tu corazón, te lo suplicamos, Cordero de Dios, danos el camino de la salvación. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Los
Los que tienen y nunca se olvida que a otros les falta. Los que nunca usaron la fuerza sino la razón. Los que dan una mano y ayudan a los que han caído. Esa gente es feliz porque vive muy cerca de Dios. Los que tienen y nunca se olvida que a otros les falta. Los que nunca usaron la fuerza sino la razón. Los que dan una mano y ayudan a los que han caído. Esa gente es feliz porque vive muy cerca de Dios. Aleluya, aleluya. Por esa gente que vive y que siente en su vida al Señor. Que ponen en todas las cosas amor y justicia. Los que nunca sembraron el odio y tampoco el dolor. Los que dan y no piensan jamás en su recompensa. Esa gente es feliz porque vive muy cerca de Dios. Aleluya, aleluya. Por esa gente que vive y que siente en su vida al Señor. Aleluya. Siente en su vida al Señor. Oremos. Padre, satisfechos con las delicias del cielo, te pedimos que nos ayudes a buscar siempre el alimento por el que verdaderamente vivimos, por Jesucristo nuestro Señor. Anoche, como a las 10 de la noche, me estuvieron planteando una objeción bastante femenina para la cual yo no tengo respuesta. Solicito asesoría. Resulta que con motivo de la imposición de la ceniza en la cabeza, por razones de la emergencia sanitaria en la que estamos, me decían algunas amigas que ¿y cómo vamos a hacer con esa ceniza en la cabeza? Yo le dije, pues, yo he pensado que después de que me la echen, yo me lavo la cabeza y punto. Sí, pero es que nosotras nos lavamos la cabeza una vez a la semana y eso es un proceso largo y eso se demora mucho y hay que ir al salón de miércoles. El Papa no pensó en eso. Yo tampoco. Entonces, si tienen alguna salida para eso, alguna solución que recomendarme para una cuestión tan grave como es esa, ayúdenme.
El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios, Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan un feliz día. Madre mía, que estás en los cielos, envía consuelo a mi corazón. Cuando triste, llorando te llame, tus manos derrame, feliz bendición. Luna bella, de eternos fulgores,